Bueno, para hacer un breve repasito de series numéricas, ya que es el último día que vamos a hacer ejercicios del tema. Recordemos la definición como tal, ¿verdad? Simplemente es una suma infinita de términos y por lo tanto hace referencia al concepto del límite cuando m tiende a infinito de una sumatoria que va de 0 hasta m de a sub n. Por eso es que la expresamos con el término de infinito acá arriba. Recordemos que si les piden una aproximación de esa suma, lo podemos hacer mediante una suma parcial de un término en específico, qué sé yo, el 5, el 10, el 20, lo que uno quiera. Y el resto va a ser todo lo que no estaría uno sumando aquí, es decir, desde n más 1 hasta más infinito, que es la diferencia que hay entre la suma total, ¿verdad? O el valor de convergencia de ella menos la suma parcial. Y bueno, nada más recordar que obviamente ella existe siempre y cuando este límite exista. Si no, pues no existe, diverge. Sería lo que venía acá. También es importante recordar lo de linealidad, ¿verdad? Que simplemente yo puedo separar los términos generales si viene más de una sucesión dentro de él y puedo sacar constantes y analizar la convergencia por separado. Luego tenemos dos únicas series, las cuales podemos calcular por el momento de manera exacta, que son las geométricas, que tienen la forma del término general R a la N. Recordemos que ellas convergen solo si este valor R es en valor absoluto menor a 1. Si ella empieza en 0, su valor de convergencia es 1 sobre 1 menos R. Si ella empezara en cualquier valor distinto de 0, su valor de convergencia es R a la K, que es el valor que vendría acá. Creo que eso viene por acá. Sobre 1 menos R. Luego es importante recalcar que yo podía hacer cambios de contador en ella, pero si sumaba aquí, en el término general tenía que restar, o si restaba acá, entonces en el término general sumaba. O sea, eso es al revés, que por aquí venía, ya de forma resumido y general. Y luego teníamos las series telescópicas, que eran de esta forma. También pueden empezar en un valor cualquiera, distinto de 0. Y esto también podía estar al revés, no había ningún problema. Simplemente ahí cambiaba el orden a la hora de ir a calcular su valor de convergencia. Entonces, si venía de esta manera, b sub n menos b sub n más 1, iniciamos con el b sub k menos, luego el límite. Y si viene con los signos al revés, pues entonces le damos vuelta a esto también a los signos. Y ella va a converger siempre y cuando este límite exista. Si ese límite no existe, entonces ella diverge. Y luego ya empezamos a ver los criterios de convergencia. El primer criterio de convergencia es el de condición necesaria y recordemos que este nos ayuda a determinar si una serie es divergente. Yo tomo el término general de la serie y calculo el límite cuando n tiende a infinito de ese término general. Si me da distinto de 0, yo puedo concluir que la serie diverge. Pero si me diera 0, yo no puedo concluir nada. No es concluyente y por lo tanto me tocaría ir a utilizar otro criterio. Luego tenemos el criterio de la integral. Para este es muy importante, bueno, no solo muy importante, fundamental que para antes de ir a utilizarlo, verifiquen que la función sea continua, positiva y decreciente en el intervalo donde se trabaja. Ese intervalo puede ser que sea de 1 más infinito, pero si aquí empieza en otro número, qué sé yo, en 5, entonces pues en ese intervalo, ¿verdad? 5 más infinito. Pero vean que siempre son intervalos positivos.
Si yo logro demostrar que la integral converge, en toda la serie también. Y si la integral diverge, en toda la serie también. Pero siempre y cuando cumpla esto. Si no cumple eso, ni siquiera puedo aplicarla. Y también podemos ir a calcular el error. Recordemos que el error es la diferencia que hay entre la serie original, o sea, completa, y la suma parcial. En este caso, yo puedo tomar esa diferencia, que es el resto. Creo que al inicio dije el error. El resto es la diferencia. Y si le aplico valor absoluto a esa diferencia, ya eso es el error. Porque recordemos que la diferencia entre el resto y el error es el signo. El resto como tal puede ser que me haya dado un poquito más grande o un poquito más pequeña. En el error realmente no me interesa para dónde es esa diferencia, si mayor o menor. Lo que me interesa es ver la longitud de dicha diferencia. Por eso se le aplica el valor absoluto. Ahora, podemos acotar ese error cuando aplico el igual el criterio de la integral, ¿verdad? Que vean que aquí ya se especifica que es un k hasta más infinito. Y para eso lo que haría es acotarla mediante la integral que va desde n hasta más infinito de la función. Siempre y cuando yo haya utilizado la suma parcial hasta n, ¿verdad? Vean que ese es el valor en donde se inicia. Luego las p-series. Las p-series van a tener la misma forma que las p integrales. 1 sobre x a la p. Aquí abajo recuerden que incluso puede ir un binomio, es decir, un x más 3, un x menos 5, algo de esta forma. Lo importante es que todo eso esté elevado a la p, pero que sea de grado lineal, ¿verdad? Lo que está ahí adentro. Y como la p serie sería equivalente o mantendría el mismo comportamiento que una integral impropia de primera especie, entonces por eso es que si ese p es mayor a 1, ella converge, y si es menor o igual a 1, ella diverge. Luego comparación directa funciona igual que para integrales. Simplemente voy a tener que ir a comparar términos generales de series. Si la menor diverge, la mayor converge. Perdón, diverge también. Ven que todo esto hay que aprendérselo de memoria. Entonces, como que hay que tomarle o verle la lógica para que tenga sentido. Entonces, si yo quiero que algo diverja y algo más chiquitito logro demostrar que diverge, obviamente, si es más grande también va a diverger. ¿Qué pasa con algo convergente? Si yo demuestro que algo grande converge, obviamente algo más chiquitito también va a converger. Entonces eso es lo importante. Siempre saber reconocer qué ocupo, si una más grande o una más pequeña. Si lo que les piden es demostrar algo específico, y si no, pues toca ir a ver cuál es la que me sirve. Y luego el criterio del límite igual funcionaba igual que en integrales impropias. Yo iba a ir a calcular una serie con un término general b sub n. Si el límite cuando n tende a infinito de a sub, esto es un sub, ahora que lo veo, no un a la n, ¿verdad? Son los términos generales. Si el límite cuando n tiende a infinito del término general de la serie original entre el término general de la que yo tomé es mayor a 0, entonces yo puedo decir que se comportan de manera similar. Así que voy y estudio qué pasa con b sub n. Si el límite da 0 y además yo ya sé que la serie de b sub n converge, entonces puedo asegurar que a sub n también,
bueno, la serie de A sub n. Y si más bien el límite es infinito y también ya sé que la que tomé es divergente, entonces puedo concluir que la original también. Pero recuerden que aquí necesito las dos condiciones al igual que aquí. Esta es más fácil porque solo ocupo esta condición. Luego en la segunda parte habíamos visto la aplicación de desarrollos generalizados. Cuando hay series ahí un poco, bueno, con términos generales ya muy elaborados, yo lo que puedo hacer es sustituir ese término general por su respectivo desarrollo limitado. Y puedo asegurar que ellas se comportan de manera similar. Entonces ya uno iría a analizar esta otra con alguno de los criterios ya conocidos. Luego la serie alternada, recordemos que simplemente es una serie que siempre va a tener el término -1 a la n, -1 a la n más 1, -1 a la n más 2, -1 a la n menos 1, etc. Esta yo puedo demostrar su convergencia mediante el criterio de Leibniz, demostrando que es positivo el término general, tendiente a 0 y decreciente. Si cumple las tres condiciones, puedo asegurar que es convergente. Si alguna de ellas no se cumple, no puedo decir absolutamente nada. Y también puedo acotar el error mediante el término siguiente. O sea, si yo vengo y calculo la suma parcial hasta un m en específico, el término a sub m más 1 me da una cota para el error. Luego convergencia absoluta, lo que quiere decir es que si yo vengo y demuestro que la serie en valor absoluto converge, automáticamente ya estoy demostrando que la original converge. Ahora, estas definiciones eran importantes. Convergencia absoluta es que en valor absoluto converge porque la original también. Convergencia condicional, la original converge, pero en valor absoluto diverge. Y ahora sí, llegamos a lo que nos estaba haciendo falta, que es el criterio de la razón y de la raíz y de Rabe. El criterio de la razón me va a ayudar a determinar igual convergencia o divergencia de una serie, pero van a ser útiles precisamente cuando el término general de la serie son, por ejemplo, productos. Ojalá que ese producto tenga exponentes, también tenga factoriales, porque van a ver que la forma de trabajar con estos criterios es bastante sencilla. El criterio de la razón o de Leonard lo que me dice es que yo voy a ir a calcular un límite. El límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del término a sub n más 1 entre a sub n. Entonces, ¿qué pasa? Que si es de la forma que yo les digo, por ejemplo, muchos productos, ya sea coexponenciales o factoriales, va a ser muy sencillo simplificar esto. Ahora, si el límite me da menor a 1, va a converger de forma absoluta. Es decir, la original y la que tiene valor absoluto van a converger. Si L es mayor a 1, va a diverger, y si L es 1, nada que hacer. Hay que probar otro criterio. Luego tenemos el criterio de la raíz o de Cauchy. Él me va a ayudar, por ejemplo, cuando yo tengo potencias elevadas a la n o a la n más algo, ¿verdad? Porque obviamente me van a ayudar a sacar eso el término de las raíces. De manera que funciona igual que el de la razón. Si el límite es menor a 1, converge de forma absoluta. Si el límite es mayor a 1, diverge. Y si es 1, no hay criterio. Y ahora sí, ¿qué pasa si no me sirve razón ni raíz porque me dieron 1? Pues use. Bueno, muy importante antes de eso. La fórmula de Stirling. La fórmula de Stirling me dice que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n sobre n entre a la n por la raíz cuadrada de 2pi por n converge a 1. Entonces aquí yo puedo hacer un despeje. Siempre y cuando el n tiende a infinito, que ya de por sí en las series eso pasa, ¿verdad? Yo puedo aproximar el n factorial mediante esto.
este término. Así que esto va a ser muy útil para cuando yo use el de la raíz, porque vean que obviamente puedo venir y quitar esto. No tendré que trabajar con la raíz de n factorial, sino con la raíz enésima de este término, que va a ser bastante simple de manejar. Y ahora sí, cuando no me sirve ni razón ni raíz, porque me dieron 1, vengo y uso Rabi. Rabi lo que me dice es que calcule el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos y lo que se había calculado en la razón, que es el valor absoluto de a sub n entre a sub n más 1 entre a sub n. Y todo esto multiplicado por n. Y funciona al revés que los otros dos. Eso no se les puede olvidar. L mayor a 1 va a ser convergente de manera absoluta. Si el n es menor a 1, diverge. Y si L es 1, otra vez no hay criterio. Hay que ir a ver si se utiliza otro. Y básicamente esos eran los tres que nos estaban haciendo falta. Nada más por si acaso esta definición de factorial con doble signo de exclamación implica que son productores simplemente de números pares o bien de números impares, según lo que tenga aquí, ¿verdad? Uno se dará cuenta. Y cabe recalcar estas dos formulitas de límites. Se las pueden aprender si quieren. Que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más una constante sobre n a la n da e a la esta constante. Y la raíz enésima de una constante por n más k es igual a 1. Eso sí, que este valor sea distinto de 0. Y el k un número real cualquiera. Entonces, estos eran todos los criterios con los que vamos a estar trabajando. Repito, es importante que como el examen es presencial, se vayan haciendo una ficha o se los vayan aprendiendo para que no se enreden en medio examen, ¿verdad? Porque si son ya significativamente en cantidad mayores, bueno, una cantidad mayor a la que habíamos trabajado para integrales impropios. Y ahora sí, vamos a venir aquí a ver cuáles ejercicios nos estaban haciendo falta. En el examen los criterios no se los dan. O sea, si les dieran, van a ver que en el tema que nos hace falta, otra vez van a ver ya no polinomios conocidos, sino series conocidas. Yo me imagino que si dan fórmulas van a hacer de eso, pero de esto otro no creo que los den. O sea, esto sí es importante que se los aprendan. Ok, vamos entonces por este número 11. Dice que de acuerdo con el criterio de Rabe, ¿cuál de las siguientes es verdadera? En este caso me dicen que use Rabe, puede ser que no me lo digan. Pero bueno, ahora sí, nada más es ir a aplicarlo. Y voy a aplicar acá para que me quepa.
Muy bien. ¿Cómo era la formulita del criterio de Rabe? ¿Alguno se acuerda? N por 1 menos valor absoluto del término n más 1 entre el término n. Exactamente. Ahora, por si acaso, de nuevo, recuerden que a mí me gusta separar las divisiones para no tener que hacer medios por medios, extremos por extremos, entonces la voy a trabajar así. Para que no se extrañen que yo nunca hago esas divisiones gigantes. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos a sub n más 1 significa que voy a sumar todos estos términos y uno extra. Es decir, 5 por 8 por 11, 3n más 2 por 3, n más 1 más 2 entre 4 por 7 por 10 hasta 3n más 1 por 3, n más 1 más 1. No, mentira, ese paréntesis no. Por, y aquí viene el término 1 entre a sub n, que recuerden que yo lo que hago es darles vuelta. Entonces sería 4 por 7 por 10 hasta 3n más 1 entre 5 por 8 por 10, no, por 11, hasta 3n más 2. Profe, Ujú. cuando uno usa criterio de Rabe, entonces necesariamente siempre habría que hacer un test de la razón, digamos. Sí, básicamente. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que casi siempre, digamos, si ustedes no les dicen cuál usar, aquí yo a pura vista me voy a dar cuenta que esto va a dar 1, porque ven que son del mismo grado y tienen aquí el mismo coeficiente. Obviamente eso va a dar 1. Entonces, cuando eso pasa, uno pasa directo a Rabe. A veces tal vez no es tan fácil de ver, pero en este caso en particular sí es muy fácil notarlo. Ok, ahora lo bonito de esto precisamente es que todo esto se va a ir. Y luego todo esto se va a ir. Entonces yo me voy a quedar solamente con esto. Así que es el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos 3n más 3 más 2 sobre 3n más 3 más 1. El límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos 3n más 5 sobre 3n más 4. Ahora tenemos que homogenizar ahí. Ven que el límite de esto, cuando n tiende a infinito, daría 1. Ese es el pedacito de la razón. Que aquí homogenizando, me queda 3n más 4. 3n más 4 entre 1, que tiene esto ahí abajo, es 3n más 4 por 1, 3n más 4. Y luego, ojo, menos, y voy a abrir paréntesis, porque me va a afectar a todo lo que va ahí después. 3n más 4 entre lo mismo es 1 por el 3n más 5. Y si no ponen ese paréntesis, posiblemente se equivocan y les da otro valor que no es.
Hay que distribuir. Me queda el límite cuando n tiende a infinito de n por 3n más 4 menos 3n menos 5 entre 3n más 4. Límite cuando n tiende a infinito de n por menos 1 entre 3n más 4. Pongo el n ahí, ¿verdad? Y me queda el límite cuando n tiende a infinito de menos n entre 3n más 4. Entonces, ¿cuánto va a dar ese límite? Menos un tercio. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Que diverge. Exactamente. Ella va a ser divergente. Estoy bien. Entonces, repito, si llegan a ver algo de esta forma así, y con el mismo coeficiente y mismo grado aquí, posiblemente les toque ir a hacer Rabe, porque los otros dos les va a dar 1. Bueno, igual aquí van a ir a aplicar raíz. Sí se puede, ¿verdad? Porque sería al final la raíz de esto. Pero ni sería raíz de 1. Muy bien. Vamos con el que sigue. En cualquier cosa, si alguien ocupa que me devuelva, me avisan. Dice, sea la serie igual que va desde 1 hasta infinito de 4 a la n por n a la 2n más 1 sobre 2 entre e a la n por n factorial. Aplique el criterio de la raíz. Ahora, si no me hubieran dicho, yo creo que es como obvio que hay que aplicar el criterio de la raíz porque vean ese montón de exponentes que tiene esto. 2 de esos son exponentes con n, esto también tiene n, entonces obviamente va a ser lo ideal. Y además tiene un n factorial que ya saben que podemos ir a utilizar la fórmula de Stirling. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ir a hacer. No se podría usar el de la razón también. Sí, en realidad también se puede utilizar. No hay problema. Simplemente que de aquí para quitarse este montón de n's, le quedaría más sencillo aplicar raíz, pero sí, sí se puede. Voy a ponerles la formulita aquí. Raíz enésima del valor absoluto de 4 a la n por n a la 2n más 1 entre n
entre a la n por n factorial. Ah, bueno, no puse la principal. Vamos a ver. Límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de un valor absoluto 4 a la n por n a la, voy a separar este exponente. Recuerden que esto es 2n entre 2 más un medio. Es igual a n más un medio. Y la base se multiplica. A la n por, y separo acá. Esto es n entre e a la n por la raíz de 2pi por n. Y es todo esto en valor absoluto. Ahora sí, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del 4 a la n por n a la n por la raíz de n entre e a la n por n a la n entre e a la n por la raíz de 2pi por la raíz de n. Voy a separar ahí de manera conveniente. Límite cuando n tiende a infinito de 4 a la n por n a la n por la raíz de n entre, vean que aquí voy a simplificar, n a la n por la raíz de 2pi por la raíz de n. Y aquí puedo volver a simplificar. Me queda el límite cuando n tiende a infinito en la raíz enésima del valor absoluto de 4 a la n entre la raíz de 2pi. Entonces Profe, vean todo. Ajá. en el segundo renglón puso n a la 2n más 1 entre arriba. N entre 2n más 1, ajá, mira, sí, eso puse menos, gracias. Es un 2. Ok, ahora vean que aquí yo puedo reescribir esto si quiero como la raíz enésima del valor absoluto de 4 a la n entre un 2pi a la 1 medio. Entonces, esto es el límite. Cuando n tiende a infinito, la raíz enésima de 4 a la n va a ser 4. En valor absoluto sigue siendo 4. Y luego, esto era una raíz cuadrada. Una raíz cuadrada siempre es positiva. De hecho, ya aquí le voy a quitar el valor absoluto. Y ya aquí se sobreentiende que siempre es positivo. Y me queda 2pi a la 1 entre 2n. Porque esa es la propiedad de pasarse de raíz a potencia, ¿verdad? Y ahora eso es lo que tengo que calcular. Pero ¿y cuánto es 1 entre 2n cuando n tiende a infinito? 0. Ujú. Así que esto termina dando 4. Ahora sí, ¿se acuerdan qué significa que en raíz de 4? Mayor a 1 va a ser virgen.
que es lo contrario del otro, ¿verdad? Profe, Ujú. ¿por qué era que 1 entre 2n es 0? Porque el n tiene infinito, constante sobre infinito, va para 0. Ah, 0. Gracias. Ok, y ahora el 14. Igual nos dice que apliquemos el criterio ahora de la razón. Ven que en este caso tengo esto de acá y tengo esto. En realidad aquí se puede aplicar tanto razón como raíz. Nada más recalcar que si esto es n más 1 factorial, cuando yo use fórmula de Stirling, aquí en lugar de los n, yo tendría que venir y poner n más 1, ¿verdad? Esa es la diferencia. O bien, escribir este n más 1 como n factorial como n más 1 por n factorial. Pero ya ahí sería como un poquillo más largo, ¿verdad? Pero se puede aplicar bien ambos. Simplemente que se van a dar cuenta que usando razón es muy sencillo simplificar. Pero sí se puede. Es límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n. De nuevo, recordamos que esto es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 por 1 entre el valor absoluto de a sub n. Así que tenemos el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto 5 a la n más 1 entre n más 1 factorial por, y lo contrario, n más 1 factorial entre 5 a la n. Ahora esto es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de, y voy a empezar a separar 5 a la n por 5, por el n más 1, por n factorial. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Tomo el mayor y hago su antecesor n factorial entre n más 2 factorial. Ay, mentira, este no es el que hay que separar. El menor es n más 1 factorial, así que lo voy a dejar así. Y ahorita separo. Y por 5 a la n. Y ahora sí, cada vez que tengan varios factoriales, se fijan cuál es el menor. En este caso me estoy dando cuenta que es el n más 1 factorial. Entonces, por propiedades, el otro, el más grande, voy a pasarlo hasta llegar, bueno, a multiplicar y llegar hasta ese factorial para poder simplificar. Entonces, n más 2 por
el antecesor que es n más 1. Ya llegué al que ocupo, entonces le pongo factorial. Y 5 a la n. Si esto fuera un n factorial, entonces n más 2, n más 1 por n factorial. O sea, voy bajando hasta llegar al que ocupo. Aquí esto se me va, esto se me va, precisamente por eso es que hacemos eso. Y yo tendría el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de 5 a la n entre n más 2. Ahora, esto no ocupa ni valor absoluto, porque de un 5 a la n siempre va a ser positivo. Y un n más 2 con n mayor a 2 siempre es positivo. ¿Y cuánto me va a dar ese límite? Estoy viendo que este es el 5, ¿verdad? No el 5 a la... Este. 5 entre n más 2. ¿Cuánto da? Constante sobre infinito es 0. ¿Qué pasa si eso es 0? ¿Qué pasa con ese límite? Converge. Como L es menor a 1, por el criterio de la razón, S converge. ¿De qué manera? Absolutamente. Porque no solo ella converge. Si yo le aplico el valor absoluto, también converge. Exactamente. Entonces, ahí nada más recordar lo que les dije de lo de el factorial, ¿verdad? Muy importante que manejen bien propiedades del factorial, se fijan en el menor y el otro lo van reduciendo hasta llegar a lo que ocupan simplificar. Y yo creo que ya con eso finalizamos la práctica. Bueno, voy a marcar aquí cuál era. L menor a 1 converge. Voy a revisar que resolvimos todo. Sí, muy bien. Por ahí ven que tienen una practiquita extra para que la trabajen y cualquier cosa ahí me preguntan, pero igual trae soluciones, ¿verdad? Entonces les recomiendo pues que hagan eso ahí un ratito. Y de nuevo, nada más repetirles, espero que practiquen bastante para que se les pegue bien la teoría por ser tantos criterios. Y ya solo nos faltaría entonces series de potencia. Las series de potencia en realidad son tipos de series numéricas, solo que si vamos a estar estudiando radio de convergencia, valor de convergencia y sí es importante saber manejar bien estos criterios porque se van a dar cuenta que en cierto procedimiento para ir a calcular si una serie converge o no y su valor de convergencia necesitan esta parte también para el radio de convergencia. Entonces sí les recomiendo esta semanita pulirse en esto. Y de ahí continuaríamos la otra clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Dígame. Profe, una consulta. Es con respecto al examen. Ujú. Como el examen anterior no se incluyó lo de inducción, ¿en este examen se va a incluir o se va a mantener desde lo que hemos visto? No, sí se incluye. O sea, siempre fue previsto para que a partir de inducción fuera para este segundo examen. O sea, en este Ok, examen perfecto. sale inducción, sucesiones, series numéricas y series de potencias. Ujú. Bueno, y nada más recordarles que el viernes hay quizito de inducción y sucesiones. Igual un quizito rápido a las 7 de la mañana. Bueno, Ok, perfecto. Gracias, profe. con gusto que pasen un bonito día. Y ya saben, háganse ahí la practiquita. Gracias, profe. Hasta luego.
Un gusto, hasta luego.